tardes. Mi nombre es Johanny Palacios Ladines. Soy licenciada en Administración de Empresas con experiencia en Administración Privada. He sido docente en Senati, he trabajado en USIL. Bueno, y hoy tengo a cargo el curso de Gestión de Pymes. Y a la Cámara de Comercio Exterior les damos las bienvenidas a nuestras conferencias magistrales. El tema de hoy es el emprendedor moderno y su perfil. Quería decirles también que culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y sus preguntas referidas al tema. En el módulo 1 vamos a tocar el plan de negocios innovador de una pyme. En la unidad 1 tenemos la presentación e introducción a la gestión de pymes. ¿Qué tenemos por idea del emprendedor moderno y su perfil? Emprendedor proviene de la palabra francesa entrepreneur, usada para describir una persona que organiza y opera una o varias empresas y que asume el riesgo financiero en el emprendimiento. Ahora bien, es importante también saber sobre la cultura emprendedora. ¿Qué viene a ser la cultura emprendedora? La cultura emprendedora es un conjunto de cualidades, conocimientos, habilidades necesarias que posee una persona para gestionar un proyecto concreto o su ritmo o su rumbo profesional. ¿Por qué apostar por una cultura emprendedora? Porque estimula el crecimiento empresarial. Lógicamente, si estimula el crecimiento empresarial, vamos a obtener mejores resultados, mayor volúmenes de venta, y todo ello va a ir en beneficio de la empresa. Y asimismo va a ir aumentando la satisfacción laboral. ¿Cómo así se mide la satisfacción laboral? El personal se dirige a la empresa con satisfacción, asertividad, se siente que es parte de la empresa y hace todo su máximo esfuerzo para lograr los objetivos y las metas establecidas. Ahora bien, como empresa, mejora la competitividad, atrae y retiene el talento, permite ahorrar costos, etc. Entre las características, sabemos que debe lanzar nuevos proyectos propios, con autonomía, con capacidad de asumir riesgos, con responsabilidad, con intuición, con capacidad de proyección al exterior. ¿Qué significa? Un emprendedor se establece metas, es innovador, creativo, pero a la vez, o sea, no va a crear una empresa para que tenga una corta duración. Sus metas siempre debe ser, primero, abarcar el mercado local, luego el mercado nacional y, ¿por qué no, el mercado internacional? Hay muchas empresas peruanas que han logrado el éxito a través de un buen planeamiento y planteamiento y de sus metas y objetivos. Las características: con capacidad de reaccionar y resolver problemas ante cualquier situación, porque como en toda empresa, y más justo ahora en la pandemia, vemos como pequeños empresarios han quebrado, y más los de servicios y manufacturas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no se prepararon lógicamente en lo que son las nuevas tecnologías, y eso ha conllevado de que, por decir, empresas como Gamarra, muchos de ellos ya operaban a nivel internacional y nacional, pero pueden tener equipos tecnológicos, equipos nuevos, pero muchas veces no trabajan con ellos. Dejan de lado el aprendizaje que debe llevar las nuevas tecnologías. Y por ello se les presentan problemas que no saben resolver muchas veces. Ahora bien, si faltara la cultura emprendedora, no habría espíritu emprendedor.
faltaría desarrollo de habilidades creativas y de innovación. Habría una alta dependencia de la creatividad foránea. A la vez se perdería oportunidades de desarrollo en la sociedad. Y justamente con esto del COVID-19, hemos visto, ¿no?, que muchos jóvenes han sido emprendedores vendiendo mascarillas, uniformes apropiados, ropa apropiada, etcétera, pero algunos quedaron en el camino porque no se proyectaron, no tuvieron visión de seguir más allá, ¿no?, sino empezar con algo por el momento, y no es así. La idea creativa de todo innovador debe surgir de una necesidad. Ahora bien, también se perdería oportunidades de desarrollo en la sociedad. Así también no habría articuladores comerciales, porque nosotros sabemos que estamos en un mundo globalizado y todo ello conlleva a una intercomunicación, una interrelación diaria, que no solamente debe tenerse en cuenta lo que está vendiendo en el momento, o que lo que le es útil en el momento, o lo que le resulta más rentable, sino tener visión de futuro, a dónde quiero llegar, cómo voy a llegar, cómo voy a hacerlo. Ahora bien, siguiendo con la cultura emprendedora, el emprendedor tiene que tener capacidad de resolver problemas, poder analizar, planificar, evaluar y tomar decisiones. Ser capaz también de asumir responsabilidades, de cooperar, de trabajar en equipo. No quiere decir que si yo soy un gerente, entonces delego y no voy a asumir mi propia responsabilidad, tanto como para asumir los riesgos, las responsabilidades financieras, los créditos, etcétera. Asimismo, también tenemos que estar dispuestos a comprometernos en nuevos papeles, de desarrollar la confianza en uno mismo. Por otro lado, tenemos que aprender a pensar de modo crítico e independiente, ser más creativo e innovador y con más iniciativa personal. Tener cultura emprendedora también significa prepararse para asumir los riesgos y financieros y controlarlos, como les manifestaba. Conocer a nuestro cliente. Tenemos empresas peruanas exitosas. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, el caso de la empresa AG. En el Perú, el 99.5% de las empresas pertenecen a la clasificación micro, pequeña y mediana empresa, como lo señalan varios especialistas. Muchas de estas no están listas para competir a nivel internacional. Aún así, hubo y hay empresas que superan las barreras de esta delimitación. Muchas de ellas son una verdadera historia de éxito y por ello se han ganado y posicionado en el gran escaño de la competencia internacional. El mejor café, por ejemplo, Secobasa. Lo ha dicho la Asociación Americana de Cafés Especiales y lo ha repetido decenas de veces. El mejor café especial del mundo. ¿De dónde es? Es peruano. El popular café Tun se ha merecido ese premio, no solo por deleitarnos a todos los peruanos con su extraordinario sabor y aroma, sino porque como empresa son un gran ejemplo. Esta central productora reúne a 5 de las cooperativas más importantes de producción de café, incluyendo ahora el famoso productor del café Tun, Wilson Sucasticoma, que ha demostrado que para llevar un producto a los ojos del mundo no basta con exportar cantidades o sobreproducir para llevar un producto a los ojos del mundo.
hay que preocuparse básicamente de la calidad que uno quiere exportar. Ahora tenemos del puesto de refrescos a las fábricas transnacionales, el caso AG Group. Y para todos es muy conocido. El grupo AG, en las épocas de 1987, en las huelgas, empezaron primero en unas botellas de cerveza, si más no recuerdo, y eran lavadas, lógicamente. El que empezó el grupo AG era ingeniero químico, y ahora ya toda su familia destaca en eso, ¿no? Es probablemente la empresa más exitosa y querida por todos, con productos amigables y de consumo diario, y con una historia que pocos hemos conocido. El génesis del grupo AG se remonta hacia hace más de 23 años, tiempos en que la familia Ñaños tenía un pequeño negocio de refrescos llamado Cola Real, que era preparado rústicamente en el patio de su casa. El refresco era vendido en esquinas, en lugares populosos y en el puesto de familia. Sin embargo, el puesto de refresco nunca se quedó ahí. Muchos conocemos, tras años de esfuerzo, de trabajo, la familia logró que su bebida gaseosa tenga una presencia importante en el mercado nacional, para que luego compitiera internacionalmente. La sorpresa dejó perplejos a los peruanos. Observamos a muchos. Por ejemplo, tenemos a Messi, del Club Barcelona de España, tomando la bebida, ideada en el patio trasero de una humilde familia. Y en la actualidad, AG Group es la empresa transnacional peruana con mayor presencia en el mercado extranjero, exportando ya no solo la bebida Cola Real, sino también agua mineral y otras bebidas populares en el medio nacional e internacional. Tenemos otra historia. Para entrar en la historia del extraordinario crecimiento también de Pardo's Chicken. Al oír el nombre Pardo's Chicken, nosotros pensábamos que era una empresa internacional, pero no es así. De esta extraordinaria y famosa cadena que está por donde quiera que volteemos, la cadena de pollerías Pardo's Chicken factura aproximadamente 40 millones de dólares al año, y es una de las franquicias peruanas con más presencia en Colombia, México, Estados Unidos, Chile, Perú. Pero ¿cómo llegó a ser tan exitosa? ¿Cuántos años se demoraron para lograrlo? En realidad, apenas han pasado 27 años desde su creación, y Pardo's Chicken es infinitamente la mejor pollería de nuestro país. Contando, claro, que el pollo a la brasa es un producto netamente peruano, patrimonio de la nación, y que incluso ya tiene su día, su día nacional. Asimismo, fue inaugurado por Willy Wong y Antonio Ortiz, que abrieron su primer local en 1986. Vamos a ver otras empresas peruanas exitosas en el Perú. Tenemos el caso de Alberto Benavides de la Quintana. Su fortuna está evaluada por Forbes por 2.000 millones. Bautizó su empresa como Buenaventura. Ahora tiene muchas empresas, y es más, su empresa Buenaventura, decían que en la Plaza San Martín leían las cartas y decían las gitanas que le leían la Buenaventura, y de allí él tomó el nombre. El emprendimiento, por ejemplo, de Erasmo Wong. Erasmo Wong, en 1942, abrió su pequeña bodega,
nadie imaginaba que con ello nacería la cadena más grande del país. Y es que empezar una bodega, una pequeña bodega en Miraflores, y llegar a ser una de las más grandes cadenas de supermercado a nivel nacional, y que después llegaría a oídos de empresas chilenas que ya en estas alturas lo han comprado, y es Cencosud, ¿no? Y sigue siendo una historia muy singular en el Perú, porque él era de Japón, y después en unos años, cuando ya había puesto un pequeño negocio, fue deportado en la época de la Guerra Mundial, fue deportado en 1945 a Estados Unidos, y luego retorna y pone su pequeña bodega, que luego se comienza a ser uno de los más grandes negocios a nivel nacional. Erasmo Wong, su éxito tuvo la resonancia internacional como para que el grupo chileno, como les comentaba, Cencosud, comprara la compañía. Tenemos a Máximo San Román. Yo lo ubicaba como político en los años del 1992 con el fujimorismo. Él venía de un pueblo muy humilde y estudió ingeniería mecánica en la UNI. Después hizo pasantías y especializaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Y vemos cómo en estos tiempos su cadena de Nova, su producto que es industria peruana, Industrias Nova, llega a todas las mayorías de panadería ofreciendo sus máquinas especializadas para procesar pan, y tiene otro tipo de maquinaria también para la industria. Máximo San Román, a los 34 años, en plena carrera ascendente en el sector privado, decidió arriesgarse y fundar su panificadora y llegar a Sudamérica y Norteamérica. También tenemos a San Fernando, Julio Ikeda, padre. Llegó a Japón a los 15 años. Trabajó en Norte Chico en 1927. Volvió y fundó una empresa, una de las más importantes en la industria de alimentos a nivel nacional. Irónico, pasó de vender menos de 50 patos por mes a inicio de la década del 50 a más de 1 millón cuando comenzaba el 2000. Y ahora lo vemos a nivel nacional, los productos San Fernando en embutidos, en carnes, en cerdo, en pato, etcétera, se ven en todas las cadenas de supermercado a nivel nacional. San Fernando está a cargo de su hijo ahora, que inició un ambicioso plan para consolidarse en la industria alimentaria, ¿no? Tenemos aquí, podemos ver embutidos, pavo, cerdo, mortadela, etc. ¿Cómo es el perfil de un emprendedor? Un emprendedor se dice que tiene el siguiente perfil: usa la flexibilidad, mantiene el dinamismo, desarrolla la creatividad, se orienta hacia la aventura, es tolerante al riesgo. Se podría decir que un emprendedor es aquella persona que cumple con el siguiente proceso: está atento a la aparición de oportunidades, es decir, no es aquella persona que se quedó sin empleo, no. Por lo mismo, un emprendedor nace de una necesidad y es capaz de observar una necesidad insatisfecha y logra ver una oportunidad mientras otros ven problemas. Él logra ver qué puede hacer. Muchos han iniciado, he conocido personas que han comenzado hasta con poco vendiendo en un restaurante y ahora tienen cadenas de restaurantes, ¿no?
¿Y por qué? Porque creyeron en sí mismos, están atentos a la aparición de oportunidades, reúne recursos, pone en marcha un negocio. ¿Y por qué surge el emprendimiento? Por los altos niveles de desempleo, ¿no? Vemos ahora cómo ha caído el nivel de empleo a nivel nacional por el problema de la pandemia, por el COVID-19, ¿no? Empleos que antes nos creíamos todos muy seguros, sea en universidades, sea en centros de estudios secundarios, primarios, instituciones educativas, y vimos cómo se tuvieron que como decir, renacer, qué hacer, cómo enfocarme, cómo ganar a la nueva, entrar a las nuevas plataformas, porque digamos, si bien es cierto, los directores de escuela son personas que tienen 40, 45, y muchos de ellos, si bien es cierto que manejan WhatsApp, Facebook, se vieron en la necesidad de aprender a entrar a plataformas virtuales, dígase Teams, dígase Blackboard, dígase Zoom, que para ellos en su momento, y mucho más si están en zonas alejadas, muchas veces que no hay la capacidad de internet como lo tenemos en la ciudad, ellos tuvieron que reorganizarse para ello, ¿no? Cómo replantearse, cómo volver a generar ingresos, viendo qué tipo de conectividad tengo, cómo puedo llegar a mi cliente, porque en una institución educativa, ¿quiénes son sus clientes? Los alumnos, tanto de inicial, de primaria, de secundaria, etcétera. ¿Cómo llegar al alumno que solamente tiene celular? ¿No? Entonces, se han creado plataformas, hay plataformas que llegan a los móviles, ¿no? Entonces, la mayoría de personas hemos tenido, y lo digo yo también, replantearnos, ¿no? Porque no es fácil de la noche a la mañana, el 11, 12 de marzo, paralizó el país y entramos a cuarentena y la cuarentena se fue extendiendo y vimos cómo muchos familiares, amigos se iban quedando sin trabajo y qué hago ahora, ¿no? Entonces llegó el momento de emprender, y muchas veces hasta de personas mayores, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, utilizo el patio de mi casa, qué sé yo, muchas actividades, y muchos de ellos se fueron enfocando a servicios, otros a manufactura. Entonces, si bien es cierto que ha afectado, pero muchas personas resurgen ante los problemas, más bien, ¿no? Se plantean oportunidades de negocio, doy pensión, hago delivery. Entonces, muchas empresas han subsistido replanteando su manera de llegar al cliente. O sea, no es necesariamente ahora, no tengo la capacidad de atender al cliente, entonces cierro mi negocio. No, sino qué es lo que hago, cómo lo hago. Entonces, muchos de ellos, y vemos, ¿no? Que hay personas que tienen sus negocios y han resurgido más bien, han encontrado otra forma de llegar a su público, o sea, y mantienen todos los protocolos, pero siempre es replanteando, reafirmando y creyendo en sí mismo. Ahora bien, dice, la baja calidad, ¿por qué surge el emprendimiento? La baja calidad de los empleos existentes. Ahora estamos viendo que de un tiempo, cuando vinieron extranjeros al Perú, ciertos puestos de trabajo tenían un nivel ya fijo de ingreso, ¿no? Se había fijado, se abarató un poco la mano de obra, pero eso no quiere decir de que son mejores o que son peores, simplemente estaba la época, nadie pensaba en la pandemia, ¿no? Por eso cuando un emprendedor siempre ve una oportunidad en la necesidad que se presenta.
Ahora bien, todos nos preguntamos, ¿por qué surge el emprendimiento? Dice, han creado las personas la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios y pasan de ser empleados y empleadores. Y es más, las MIPES son una de las de mediana, pequeña empresa, son generadoras de empleo. Muchas veces empiezan como negocios familiares y se van ampliando hasta tener 1, 10 empleados, ¿no? Y depende de la categoría que ya estén en el RUS, van ampliando, se van al régimen general luego, pero como MIPES, o sea, tienen mucho el apoyo ahorita con el COVID del gobierno. Ahora bien, las situaciones puntuales, dice, que llevan a ser emprendedor, pueden ser variables, pero en términos generales, la necesidad es uno de ellos. ¿Por qué se dice la necesidad? Porque dentro de la siempre una oportunidad se presenta cuando existe una necesidad. Uno tiene la necesidad de decir, quiero poner esto, ¿cómo lo hago? ¿Con qué lo hago? ¿Con qué me asocio? Bueno, y vamos viendo por qué siento pasión o qué es lo que me puede dar mayor rentabilidad. ¿Cómo puedo empezar? Si bien es cierto, muchas veces se dicen que las MIPES, en su mayoría, hay un buen porcentaje de gente que tiene secundaria, otros que tienen estudios superiores, pero otros tienen nivel primario. Muchos de ellos han destacado en empresas exitosas como Topitop. Hay otras empresas, como les mencionaba, el grupo AG, que bueno, fue hecha por profesionales. Siempre se debe pensar que uno en épocas anteriores pensaba, entro a un empleo, estoy mis años, luego voy a tener mi pensión de jubilación. Ahora ya no se piensa así, estamos en la época del emprendedurismo. Entonces se debe salir con la idea, el estudiante, de que, ¿qué debo hacer? La persona que se quedó sin empleo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque no me voy a quedar en mi casa ahí, ¿no? Tengo que pensar en las habilidades, en las actitudes que tengo yo. Por eso se dice, las situaciones puntuales que lleven a ser emprendedor pueden ser variables, pero en términos generales, la necesidad es uno de ellos. Tenemos varios tipos de emprendedores. Tenemos el tipo visionario, ¿no? Es aquel que olfatea, ve, se arriesga, ¿no? Tiene visión. Es como hacer un análisis FODA, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis amenazas? Hay otros que emprenden, como manifestaba anteriormente, el que emprende por necesidad. Otros perdieron el trabajo, pero tienen un capital que por su liquidación, ¿qué hago? ¿Cómo aprovecho mi dinero? Porque no va a crecer en el banco solito con una tasa de interés que no es buena para los ahorros. Entonces, ¿en qué invierto? Pongo una cadena de un taxis, muchos han hecho sí cadena de taxis, servicio delivery, servicio de comida rápida, entre otros. Ahora, el caza oportunidades. También el que está viendo qué oportunidades, qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Voy viendo con quién me puedo asociar, con qué ideas tiene mi amigo, podemos ser socios, etcétera. Y otros que son emprendedor por azar, le ligó, hizo algo, puso un pequeño negocio de cevichería, pero tenía actitudes para hacerlo, o su esposa cocinaba bien, hicieron, probaron con delivery, y continúan, ¿no? Laborando. A veces, muchas veces, hasta personas mayores han resurgido, ¿no? De tener un sueldo de pensión, tener algo de
alquilo cuartos, ponen hospedaje, etcétera, de las actividades de servicios que pongan, son emprendedores muchas veces por azar. Ahora, el especialista, el que ya sabe qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, el persuasivo, el intensivo. Ahora bien, cuando hablábamos por qué surge el emprendimiento, decíamos, ¿no? Por una necesidad, ¿no? Pero también, ¿por qué surgen estas empresas que ahora son un ejemplo de emprendimiento en el Perú? Y vemos cómo muchas de ellas han sido declaradas empresas que uno dice, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? O sea, uno se crea interrogantes, pero todo ello es producto de una meta trazada, de un plan de trabajo, de ser organizados, de establecerse metas, objetivos, llevar un plan de trabajo, respetar a sus trabajadores cuando ya los tienen, porque la mayoría de MIPES tiene de 1 a 10 trabajadores, qué apoyo tengo del gobierno, cómo puedo capacitarme, aunque algunos son reacios a capacitarse, pero todo ello conlleva a observar y ver, ¿no? Que muchas empresas han nacido bajo el esfuerzo primero de un gran empresario, ¿no? Un visionario. Por ejemplo, tenemos del abuelo de los Romero, de los sombreros de paja, a una de las más grandes compañías del Perú, el Grupo Romero. Seguramente hemos oído hablar de ello. Una de las más grandes del país, dueñas del famoso Banco de Crédito, además de otras empresas igualmente conocidas como Ranza, etcétera, que ellos tienen almacenes grandes en Ranza que pueden importar, guardar granos. Han invertido todo su capital en crear nuevas empresas como Alicor. Entonces, no se han quedado en una sola opción, han diversificado, ¿no? Pero no siempre fue así, no siempre fue un grupo que nació rico y siguió por inercia los negocios de sus padres. Sus riquezas no son de un origen aristocrático. En sus orígenes, don Calixto Romero Hernández, hijo de campesinos españoles, empezó viniendo al Perú en 1888, invirtiendo casi todos sus ahorros en negocios vinculados a la tierra, ¿no? Llegando a tener el capital suficiente como para quien empieza a crecer y compra cada vez más tierras. Llegando a tener el capital suficiente para luego comprar con una buena cantidad de dinero la cantidad de acciones del Banco Italiano, ¿no? Y es así como en 1941 la familia Romero compra dicho banco y cambia en 1942 el nombre del Banco Italiano por Banco de Crédito del Perú, nombre que se mantiene hasta ahora. Actualmente, el Grupo Romero es uno de los grupos más poderosos del país, dueños de empresas como Primax, Credicor, Alicor, entre otras. Tenemos al Grupo Graña y Montero, entre otras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de empresas exitosas, nos ponemos a pensar que cómo es que llegaron a ello. Cómo una empresa, quizás con los ahorros de los abuelos, luego fueron diversificando en negocios y luego adquirieron un banco al que cambiaron de nombre. ¿Y cómo lo hicieron? Pero es que hay que tener principios, valores,
ser justos, empáticos, trabajar de la mano también de su personal, porque, díganse verdades, toda empresa depende del trato que se le dé a su personal, ¿no? Porque si nosotros como empresarios somos mezquinos, no somos empáticos, el personal va a llegar a identificarse con nosotros, no. Por más metas y objetivos que tengamos, no las vamos a poder conseguir. ¿Por qué? Porque ellos se sienten presionados hacia el trabajo, porque ahora todas las empresas, la mayoría pone presión al trabajo, presión de trabajo, y no es así, porque nuestros colaboradores deben sentir que son parte del crecimiento de esa empresa, que son parte de a dónde queremos llegar, cómo queremos llegar. Y es así, por decir que vemos, ¿no? Ahora decimos, ¿no? Hay empresas peruanas que son para sacarse el sombrero, que aún en la crisis del COVID-19 están allí, ¿no? Resistiendo, en algunos casos resurgiendo, ¿no? Y de la mano de su personal, aún trabajando en época de pandemia, tomando todos los protocolos, tratando de no despedir a su personal y en algunos casos, lamentablemente, porque son giros de negocio que no van en la época de pandemia, se han cerrado muchos recreos turísticos, se han cerrado teatros, cines, y ha habido casi una masiva despedida de personal, pero es porque no hay ingresos, o sea, no se puede tratar de mantener algo que no tiene ingresos, a diferencia de los que tienen otro tipo de negocios. ¿Quiénes han resurgido y quiénes han tenido las farmacias, el sector educación, créditos para emprendedores, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente las grandes empresas en algunos casos les ha sido insuficiente conseguir el material para producir, ¿no? Entonces, se ven lamentablemente que tomar medidas para tener solo el personal necesario, y ello ha traído consigo mucho desempleo. Pero a este desempleo, como decía, hay siempre una oportunidad en la necesidad que se presenta. Entonces, como manifestó, las situaciones puntuales que llevan a ser emprendedor pueden ser variables, pero en términos generales, la necesidad es uno de ellos. Ahora vamos a ver un tema referente por qué, de las características de cómo reaccionar y resolver problemas ante cualquier situación. ¿Cómo reaccionar y resolver? Justamente leía que algunos de mediana y pequeña empresa no les gusta capacitarse, ¿no? No acceden a las capacitaciones más que de 1 a 10 horas, no perfeccionan lo que es el conocimiento en la tecnología, ¿no? Y si bien es cierto, manifestaba anteriormente que si bien tienen computadoras, algunos no han entrado al negocio en comercio, ¿no? Ahora es necesario, es urgente la capacitación de las MIPES, ir a las capacitaciones para poder afrontar cada situación que se está presentando, ¿no? Porque nadie imaginó a los primeros días de marzo que íbamos a estar
ya casi cerca de un año con la pandemia, ¿no? Que lógicamente tenemos la esperanza de tener las vacunas a tiempo. Pero, ¿qué conlleva cómo resolver los problemas ante estas situaciones que se presentan? Y es justamente si tenemos un plan A y no funcionó, siempre tenemos que tener un plan B, ¿no? Y es como empresario, como emprendedor, tenemos que tener visión, ¿no? Hacia dónde quiero ir, cómo voy a ir, qué es lo que voy a hacer, cómo voy a afrontar esta situación. No puedo decir, ya cierro la empresa y me voy, pues no hay para pagar y punto. No, no se puede hacer eso, porque también de ahí uno vive, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Entonces, si no desconozco, debo ir hacia las personas que son especializadas para capacitar en estos aspectos, ¿no? Leer, instruirse, ir a capacitaciones, ver con qué capital, qué es lo que tengo, cuáles son mis reservas, qué plan B puedo hacer, ¿no? Veíamos que en Gamarra, por ejemplo, no podían vender la ropa, las han estado vendiendo pues de acuerdo a campaña, y esto les ha perjudicado cuando solamente se especializaban, por decir, en hacer uniformes. Entonces, ya no pueden vender los uniformes escolares por este momento porque todo es en la casa. Y los profesores ya no pueden salir a sus instituciones educativas o particulares a enseñar. Muchos de ellos se han reinventado, dan clases particulares en sus mismos domicilios, y sus mismos domicilios muchos hicieron de su casa su oficina, ¿no? Y la mamá una pequeña escuela. Entonces, todos nos hemos tenido que reinventar, ¿no? Por eso se dice que el peruano es muy visionario, muy emprendedor, ¿no? Pero para ello tenemos que tener las ideas claras, el mensaje de que no todo en el momento puede ser como yo lo había planeado, porque hay cosas que se establecen, compromisos con empresas nacionales, locales, internacionales, que después no hemos podido cumplir, sea porque no llegó la materia prima, sea porque no, ya no tengo el capital para seguir invirtiendo. Pero ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo quedo bien con el banco? Para ello, siempre no es esconderse del banco, sino el ir hacia el banco, ¿no? Para cómo lo soluciono, tengo mi asesor de créditos, etcétera. Ahora bien, siempre, por eso se dice que el emprendedor es un visionario, porque siempre ve más allá, ¿no? Es como estar en la terraza de tu casa y mirar qué no hay alrededor, ¿no? ¿Qué oportunidades de negocio ves, ¿no? En época de pandemia, ¿quiénes han estado bien? Las farmacias, las bodegas, pequeños supermercados, el delivery, comida rápida, llevada a domicilio, etcétera, ¿no? Y otras enseñanzas que nos ha traído la pandemia. Ahora bien, estando en la primera hora, culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. Pueden hacer sus consultas por Facebook.